En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en la oscuridad y de un horror tan profundo que desafía la comprensión. Nos adentraremos en los anales de un crimen que sacudió los cimientos de una comunidad aparentemente idílica. Un crimen que, incluso décadas después, sigue resonando con ecos de miedo y desesperación. Retrocedamos hasta el verano de 1974. Un verano que comenzó con la promesa de días soleados y noches tranquilas, pero que pronto se tornaría en una pesadilla inimaginable. En la pequeña aldea de Blonston St. Andrew, cerca de Swindon, una joven llamada Linda Russell desapareció sin dejar rastro. Linda era una mujer de 31 años, madre de 4 hijos, que trabajaba como asistente de guardería. Su vida, aunque ordinaria, era plena y feliz, hasta aquel fatídico 19 de marzo. Aquella mañana, Linda salió de su casa para ir a trabajar, pero nunca llegó. Su marido, Glyn Russell, un hombre de 32 años, denunció su desaparición a la policía. La investigación inicial no arrojó resultados. No había señales de lucha, ni testigos, ni motivos aparentes. Linda simplemente se había esfumado. ¿Qué secretos ocultaba aquella apacible aldea? ¿Qué fuerzas oscuras estaban en juego? A medida que pasaban los días, la esperanza de encontrar a Linda con vida se desvanecía. La policía intensificó la búsqueda, rastreando cada rincón de la zona, interrogando a vecinos y amigos, pero todo fue en vano. 8 meses después de la desaparición, la policía centró su atención en Glyn Russell. Su comportamiento era errático, su coartada inconsistente. Además, se descubrió que Glyn tenía una amante y que estaba en proceso de divorcio de Linda. Un divorcio que, de haberse concretado, le habría costado una considerable suma de dinero. ¿Era Glyn Russell un marido afligido o un calculador asesino? La policía reunió pruebas circunstanciales que apuntaban a su culpabilidad. Se encontraron rastros de sangre de Linda en el coche de Glyn, así como en algunas de sus pertenencias. Aunque el cuerpo de Linda nunca fue hallado, la policía creía tener suficiente evidencia para acusar a Glyn de asesinato. En el año 2003, Glyn Russell fue declarado culpable del asesinato de su esposa y condenado a cadena perpetua. A pesar de la condena, Glyn siempre ha mantenido su inocencia. El caso de Linda Russell sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal británica. Un recordatorio sombrío de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados y que los secretos, por muy bien guardados que estén, siempre terminan saliendo a la luz. Pero ¿qué ocurrió realmente con Linda Russell? ¿Fue Glyn Russell el único responsable de su desaparición? Y si es así, ¿dónde está el cuerpo de Linda? Preguntas sin respuesta que nos persiguen hasta el día de hoy. Un eco frío en la noche. La niebla se arrastra, densa y fría, sobre los campos de Indiana. Un silencio antinatural se cierne sobre la pequeña ciudad de Delphi. Un silencio que presagia la oscuridad que está por venir. Porque en este lugar, donde la tranquilidad debería ser la norma, se teje una historia de inocencia robada y un misterio que aún hoy, a varios años de distancia, sigue sin resolverse. Febrero de 2017. El día 13, Libby German, de 14 años, y Abby Williams, de 13, se dirigieron a los senderos del puente Monon High, una estructura ferroviaria abandonada que se alzaba sobre el arroyo Deer. Lo que pretendía ser una tarde de diversión adolescente se convirtió en una pesadilla inimaginable. Las chicas nunca regresaron a casa. Al caer la noche, la alarma se extendió como un reguero de pólvora. La búsqueda comenzó, frenética, desesperada. Al día siguiente, 14 de febrero, San Valentín, el peor de los presagios, se confirmó.
Los cuerpos de Abby y Libby fueron descubiertos en un área boscosa, a poca distancia del puente. La escena del crimen era un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz? ¿Qué motivos oscuros impulsaron a este depredador? La policía se encontró con un muro de silencio, una comunidad conmocionada y aterrorizada. Pero en medio de la oscuridad surgió un rayo de esperanza. Libby, en un acto de valentía indescriptible, había logrado grabar un breve vídeo y un fragmento de audio en su teléfono móvil. Un hombre, caminando sobre el puente, su rostro parcialmente oculto, y una voz gutural pronunciando apenas 2 palabras: chicas, abajo. Estas pruebas, crudas y escalofriantes, se convirtieron en la clave de la investigación. La imagen del hombre del puente, como se le conoció, se difundió por todo el país. El audio, analizado una y otra vez, en busca de cualquier pista, cualquier indicio que pudiera revelar la identidad del asesino. Pasaron los meses, luego los años. La investigación se estancó. Las pistas se agotaron. El hombre del puente se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí un rastro de dolor y frustración. En 2019, la policía reveló una nueva versión del sospechoso, basándose en nueva información y análisis forenses. Una imagen más joven, un perfil diferente. Pero el resultado fue el mismo: un callejón sin salida. No fue hasta octubre de 2022, casi 6 años después de los asesinatos, que se produjo un avance sorprendente. Richard Allen, un hombre de 50 años que trabajaba en una farmacia local, fue arrestado y acusado de los asesinatos de Abby y Libby. La evidencia contra Allen era circunstancial, pero acumulativa. Testigos lo habían visto cerca del puente el día de la desaparición de las chicas. Su coche coincidía con la descripción de un vehículo sospechoso. Y, lo más inquietante, un arma de fuego que poseía coincidía con las balas encontradas en la escena del crimen. El juicio de Richard Allen está programado para este año. La comunidad de Delphi y el mundo entero esperan respuestas. Pero incluso si Allen es declarado culpable, la pregunta persistirá: ¿por qué? ¿Qué llevó a este hombre a cometer un acto tan horrendo? Porque a veces, la verdad es más aterradora que la ficción. Y el misterio de Delphi, con sus ecos de inocencia perdida y maldad insondable, seguirá resonando en la oscuridad, mucho después de que se dicte el veredicto final. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad escalofriante, dejando una huella imborrable en la psique colectiva. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos oscuros, un relato donde la inocencia se desvanece y la maldad emerge en su forma más pura. Retrocedamos hasta el verano de 1954, en la apacible ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda. Un lugar que, bajo su fachada de tranquilidad, pronto se convertiría en el escenario de un crimen horrendo. Honora Ripper, de 16 años, y Juliet Hulme, de 15, eran 2 adolescentes unidas por una amistad obsesiva, un vínculo tan intenso que las aislaba del mundo exterior. Pero ¿qué ocurre cuando la línea entre la amistad y la obsesión se difumina? Cuando la fantasía y la realidad se entrelazan hasta volverse indistinguibles. La madre de Honora, Honora Mary Ripper, una mujer percibida por algunos como un obstáculo para la relación de las jóvenes, se convirtió en el blanco de su creciente resentimiento. Las chicas, inmersas en su propio mundo de fantasía, alimentado por novelas y sueños compartidos, urdieron un plan siniestro, un plan que cambiaría sus vidas y la historia de Christchurch para siempre. El 22 de junio de 1954, Honora Ripper acompañó a su hija y a Juliet a un paseo por el Victoria Park. Lo que parecía una excursión inocente se transformaría en una pesadilla indescriptible. En un sendero apartado, Juliet atacó a Honora Mary Ripper con un ladrillo envuelto en una media. Honora Ripper se unió al ataque.
golpeando repetidamente a su madre hasta causarle la muerte. ¿Qué clase de oscuridad puede consumir a dos jóvenes hasta el punto de cometer un acto tan atroz? Tras el asesinato, las chicas intentaron encubrir su crimen, pero sus esfuerzos fueron en vano. La policía, alertada por las inconsistencias en sus relatos, pronto descubrió la verdad. El juicio que siguió conmocionó a la nación. La defensa intentó argumentar demencia, pero el jurado no se dejó convencer. Ambas fueron declaradas culpables de asesinato, aunque debido a su juventud evitaron la pena de muerte. Fueron sentenciadas a ser encarceladas a discreción de la corona, lo que significaba que podrían permanecer en prisión indefinidamente. Tras cumplir 5 años, fueron liberadas con la condición de no volver a tener contacto entre ellas. Sus identidades fueron protegidas y ambas rehicieron sus vidas bajo nuevos nombres. Pero la sombra del pasado es alargada. Años más tarde, la verdadera identidad de Juliet Hulme salió a la luz. Se había convertido en la exitosa novelista de misterio, Anne Perry. La revelación causó un revuelo mediático, reabriendo viejas heridas y planteando preguntas incómodas sobre la naturaleza del perdón y la redención. Honora Ripper, por su parte, vivió una vida más discreta, también bajo un nombre diferente, hasta su muerte en 2023. El caso Ripper-Hulme sigue siendo un recordatorio inquietante de la fragilidad de la mente humana y de la capacidad del mal para florecer incluso en los corazones más jóvenes. Un caso que nos obliga a preguntarnos, ¿podemos realmente escapar de nuestro pasado? ¿O estamos condenados a ser perseguidos por nuestros actos para siempre? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en la oscuridad y de un horror tan profundo que desafía la comprensión. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? Retrocedamos hasta el verano de 1974. El calor era sofocante, la tierra sedienta, y la pequeña aldea de Martindale, en el condado de Cumbria, parecía dormitar bajo el sol implacable. Pero bajo esa fachada de tranquilidad rural, algo siniestro estaba a punto de despertar. Era un martes por la mañana, cuando la joven Susan Maxwell, de 11 años, desapareció sin dejar rastro. Se dirigía a la tienda del pueblo, un trayecto que conocía de memoria, pero nunca llegó. Su bicicleta fue encontrada abandonada a mitad de camino, como si la hubieran obligado a detenerse de repente. ¿Qué o quién la había interrumpido? La búsqueda comenzó de inmediato. La policía local, ayudada por voluntarios de la comunidad, rastreó cada rincón de la zona. Los campos, los bosques, las orillas del río. Todo fue examinado minuciosamente, pero no encontraron nada, ni una sola pista. Solo el silencio inquietante de la campiña, que parecía guardar un secreto oscuro. Pasaron los días, y la esperanza de encontrar a Susan con vida se desvanecía. El miedo se apoderó de Martindale. Las puertas se cerraron con llave. Los niños dejaron de jugar en la calle, y la sombra de la sospecha se extendió sobre todos. ¿Podría ser alguien del pueblo? ¿Un vecino, un amigo, un familiar? La idea era aterradora, pero inevitable. 3 semanas después de la desaparición de Susan, un granjero que araba su campo hizo un descubrimiento macabro. Bajo la superficie de la tierra encontró un cuerpo. Era el de Susan. Había sido brutalmente asesinada. La noticia sacudió a Martindale hasta sus cimientos. La pesadilla se había hecho realidad. La investigación se intensificó. La policía interrogó a cientos de personas, buscando cualquier indicio que pudiera llevar al asesino. Pero el caso parecía estancado. No había testigos ni pruebas forenses concluyentes. Solo un vacío oscuro y la sensación de que el mal seguía acechando en algún lugar cercano. ¿Cómo atrapar a un depredador invisible? Pasaron los años, y el caso de Susan Maxwell se convirtió en una leyenda sombría.
Un recordatorio constante de la fragilidad de la inocencia y de la capacidad del ser humano para la crueldad. Pero la historia no termina ahí. En 2013, casi 40 años después del crimen, un nuevo equipo de investigadores reabrió el caso. Utilizando técnicas forenses avanzadas, lograron obtener ADN de la ropa de Susan. Y lo que descubrieron fue escalofriante. El ADN coincidía con el de Robert Black, un camionero escocés que ya estaba en prisión por el secuestro y asesinato de otras 3 niñas. Black era un depredador metódico y despiadado, que viajaba por todo el país en busca de sus víctimas. Era él el monstruo que había arrebatado la vida a Susan. En 2014, Robert Black fue juzgado y declarado culpable del asesinato de Susan Maxwell. Fue condenado a cadena perpetua, poniendo fin a décadas de incertidumbre y dolor. Pero incluso con Black tras las rejas, la historia de Susan sigue siendo inquietante. Un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que las heridas del pasado pueden tardar mucho tiempo en cicatrizar. ¿Descansará ahora el alma de Susan o su historia seguirá resonando en los campos de Martindale como un eco fantasmal de una tragedia imborrable? En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular frialdad, ecos de una maldad que desafía la comprensión. Hoy nos adentraremos en una de esas narrativas, un relato donde la inocencia se desvanece en la oscuridad y la verdad se esconde tras un velo de secretos. ¿Qué sucede cuando la confianza se rompe y el hogar se convierte en la escena de un crimen inimaginable? Retrocedemos hasta el verano de 1984, en la apacible localidad de Skidmore, Missouri, un pueblo donde todos se conocían, donde las puertas rara vez se cerraban con llave, un lugar que, en apariencia, ofrecía seguridad y tranquilidad. Pero bajo esa fachada, latía una corriente subterránea de tensiones y resentimientos que pronto estallarían en una violencia brutal. ¿Podemos realmente conocer a nuestros vecinos? ¿O existen abismos ocultos tras las sonrisas y los saludos cotidianos? La víctima, Ken Rex McElroy, era un hombre que evocaba temor y desprecio en Skidmore. Acusado de numerosos delitos a lo largo de los años, desde robo de ganado hasta agresión, McElroy se había ganado una reputación como un hombre peligroso y problemático. Las autoridades locales parecían incapaces de detenerlo, y la frustración crecía entre los habitantes del pueblo. ¿Hasta dónde puede llegar una comunidad cuando siente que la ley les ha fallado? El 10 de julio de 1984, McElroy fue abatido a tiros en plena calle principal de Skidmore. Decenas de personas presenciaron el asesinato, pero cuando la policía llegó, nadie admitió haber visto nada. Un muro de silencio se levantó, protegiendo a los culpables y sumiendo a la comunidad en un pacto de silencio que perdura hasta nuestros días. ¿Es posible que un pueblo entero se convierta en cómplice de un asesinato? El caso de Ken Rex McElroy sigue siendo uno de los misterios, sin resolver, más inquietantes de la historia criminal estadounidense. Un recordatorio sombrío de que incluso en los lugares más tranquilos, la oscuridad puede acechar, esperando el momento oportuno para emerger, y que a veces la justicia no se encuentra en los tribunales, sino en las sombras de la venganza colectiva. Un silencio que grita la verdad a voces, una verdad que nadie se atreve a pronunciar. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad insondable que floreció en la quietud de un pueblo aparentemente idílico. ¿Estás preparado para descender a la oscuridad? Nos trasladamos a Epping Forest, Essex, a finales del siglo XIX. Un lugar de belleza agreste, sí, pero también un laberinto de sombras, donde los secretos podían ocultarse para siempre. Fue allí, en 1878, donde la vida de una joven llamada Maria Martin
tomaría un giro trágico e irreversible. María, una mujer de 25 años conocida por su belleza y espíritu vivaz, se enamoró perdidamente de William Corder, un granjero local con una reputación ambigua. Su romance, envuelto en promesas de matrimonio y una nueva vida lejos de Epping, pronto se convertiría en una trampa mortal. El 27 de mayo de 1827, Corder convenció a María para que se reuniera con él en un granero conocido como el Granero Rojo. Supuestamente, iban a encontrarse allí para huir juntos a Ipswich y casarse. María, ilusionada y vestida con ropa de hombre para evitar ser reconocida, nunca más sería vista con vida. Pasó el tiempo. Semanas se convirtieron en meses, y la ausencia de María se hizo cada vez más inquietante. Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire como un presagio. ¿Dónde estaba María? ¿Por qué Corder se mostraba tan evasivo? Las sospechas finalmente recayeron sobre William Corder. Su comportamiento errático y las inconsistencias en sus relatos alimentaron la creciente inquietud del pueblo. La presión aumentó hasta que, finalmente, las autoridades registraron el Granero Rojo. Lo que encontraron allí helaría la sangre de cualquiera. Bajo el suelo del granero, oculto a la vista, yacía el cuerpo de María Martin, asesinada a sangre fría. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, sumiendo a Epping Forest en un estado de shock y horror. Pero la historia no terminaba ahí. Corder huyó a Londres, donde contrajo matrimonio con otra mujer. Sin embargo, la justicia, aunque tardía, lo alcanzaría. Fue arrestado, juzgado y declarado culpable del asesinato de María Martin. El 6 de agosto de 1828, William Corder fue ahorcado públicamente, pagando así por su terrible crimen. El caso del Granero Rojo se convirtió en una sensación mediática, capturando la imaginación del público durante décadas. Se escribieron baladas, obras de teatro y libros sobre el crimen, inmortalizando la tragedia de María Martin y la maldad de William Corder. Pero, ¿qué queda de esta historia hoy en día? Más allá de los relatos sensacionalistas, persiste una pregunta inquietante. ¿Qué oscuros secretos yacen aún enterrados bajo la superficie de la campiña inglesa? ¿Qué horrores silenciosos acechan en la sombra, esperando ser desenterrados? Porque a veces, la verdadera maldad no reside en el acto en sí, sino en la capacidad humana para la crueldad y el engaño. Y eso, quizás, sea lo más aterrador de todo. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad que florece en la oscuridad y de un silencio que grita más fuerte que cualquier alarido. ¿Estás preparado para escucharla? Retrocedamos hasta el verano de 1977. Un calor sofocante se cernía sobre el pequeño pueblo de Epping, Essex. La vida transcurría con la lentitud característica de las zonas rurales, ajena a la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Un matrimonio aparentemente normal, Maurice y Sheila, vivían en una modesta casa en las afueras del pueblo. Él, un hombre reservado y taciturno. Ella, una mujer descrita por algunos como excéntrica, con una fascinación por lo oculto que inquietaba a sus vecinos. ¿Qué secretos guardaban tras las paredes de su hogar? El 3 de julio de 1977, la policía recibió una llamada perturbadora. Maurice reportaba la desaparición de Sheila. Alegaba que la había visto por última vez la noche anterior, cuando salió a dar un paseo por el bosque cercano. Una búsqueda exhaustiva comenzó, pero los días se convirtieron en semanas sin rastro de Sheila. La esperanza se desvanecía con cada amanecer. La investigación se estancó. No había pruebas de un secuestro, ni testigos, ni motivos aparentes. El caso se enfrió, archivado como una desaparición sin resolver, pero la verdad, como una semilla latente,
Esperaba el momento oportuno para germinar. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en el bosque? Pasaron los años. El pueblo de Epping intentó olvidar, pero la sombra de Sheila persistía. Hasta que, en 2012, un equipo de detectives reabrió el caso, impulsados por nuevas tecnologías y una determinación implacable. Revisaron las pruebas originales, entrevistaron a antiguos vecinos y excavaron en el pasado de Maurice y Sheila. Lo que encontraron fue mucho más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. Descubrieron que Maurice tenía una doble vida, una red de mentiras tejida con maestría. Sheila, lejos de ser una simple ama de casa, estaba obsesionada con rituales paganos y prácticas esotéricas. ¿Podría esta fascinación haberla llevado por un camino peligroso? La clave del misterio residía en el jardín de la casa. Utilizando radares de penetración terrestre, los investigadores detectaron anomalías en el subsuelo. Cavaron, removiendo la tierra con cuidado, hasta que encontraron algo que heló la sangre incluso a los detectives más experimentados. Bajo la superficie, a escasos metros de la casa, yacían los restos de Sheila. Su cuerpo, enterrado en una fosa poco profunda, revelaba signos de violencia. La autopsia reveló que había sido estrangulada. La verdad, brutal y despiadada, finalmente salió a la luz. Maurice fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa. Durante el juicio, negó vehementemente su participación, pero las pruebas eran abrumadoras. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. La justicia, aunque tardía, había llegado. Pero incluso con Maurice tras las rejas, la historia de Sheila sigue resonando. Una historia de obsesión, engaño y un acto de violencia que sacudió la tranquilidad de un pueblo. Una historia que nos recuerda que, a veces, los monstruos no se esconden en las sombras, sino que viven entre nosotros, con una sonrisa en el rostro y un secreto en el corazón. Y te pregunto, ¿cuántos secretos similares yacen aún enterrados, esperando ser descubiertos? El silencio puede ser el cómplice perfecto del horror, un manto que oculta lo impensable, lo que acecha en los rincones más oscuros de la psique humana. ¿Qué sucede cuando ese silencio se rompe, revelando una verdad tan escalofriante que desafía toda lógica? En el verano de 1975, la apacible comunidad de Amityville, en el estado de Nueva York, se preparaba para recibir a una nueva familia. Los Lutz, George y Kathleen, junto a sus 3 hijos, buscaban un nuevo comienzo, un hogar donde construir recuerdos felices. La casa de Ocean Avenue, número 112, con su imponente fachada colonial holandesa y sus amplios espacios, parecía ser la respuesta a sus sueños. Un precio inusualmente bajo la hacía aún más atractiva. Pero, ¿a qué costo? Lo que los Lutz ignoraban era el oscuro secreto que se ocultaba tras esas paredes. Apenas 13 meses antes, Ronald DeFeo Jr. había asesinado brutalmente a sus padres y a sus 4 hermanos en esa misma casa. 6 vidas cegadas en una noche de horror inexplicable. ¿Podría una tragedia de tal magnitud dejar una huella, una energía residual capaz de perturbar a los nuevos habitantes? La familia se mudó en diciembre de 1975, pero la tranquilidad no duraría mucho. A medida que pasaban los días, extraños sucesos comenzaron a manifestarse. Ruidos inexplicables, olores nauseabundos, cambios bruscos de temperatura. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, opresiva. ¿Eran solo producto de su imaginación o algo más siniestro estaba ocurriendo? George, el padre, se volvía cada vez más irritable, distante. Pasaba horas en el sótano, absorto en una obsesión inexplicable por la caldera. Kathleen, la madre, sufría pesadillas recurrentes y sentía una presencia invisible que la observaba constantemente. Los niños, aterrorizados, hablaban de voces y figuras fantasmales que los acechaban en la oscuridad. ¿Estaba la casa poseída por los espíritus de los DeFeo?
¿O era algo aún más perverso lo que se manifestaba? A medida que el terror se intensificaba, los Lutz buscaron ayuda. Sacerdotes, parapsicólogos, investigadores de lo paranormal. Todos coincidían en que algo maligno habitaba la casa. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Y cómo podían combatirlo? 28 días. Solo 28 días soportaron los Lutz antes de huir despavoridos, abandonando todas sus pertenencias. 28 días de terror constante, de experiencias inexplicables que los marcarían para siempre. ¿Escaparon realmente del horror o se llevaron consigo una parte de él? La historia de Amityville se convirtió en un fenómeno mediático, un caso paradigmático de posesión demoníaca. Libros, películas, documentales. Todos intentaron desentrañar el misterio de la casa de Ocean Avenue, número 112. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Fue todo un elaborado engaño, una búsqueda desesperada de fama y fortuna? ¿O realmente existió una fuerza maligna que atormentó a los Lutz hasta llevarlos al límite de la cordura? A día de hoy, la casa sigue en pie. Ha sido remodelada, redecorada, habitada por nuevas familias, pero la leyenda persiste. El eco del horror resuena en cada rincón, recordándonos que hay lugares donde el mal puede arraigarse, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina, y donde el silencio puede ser la antesala del infierno. ¿Te atreverías a pasar una noche allí, en el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario? Se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de inocencia perdida y de una maldad que acecha en las sombras. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? 1974. Un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se teñiría de un horror indescriptible. En el condado de Wiltshire, una familia, los Lyon, desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres: Bernard, Iris y su joven hija, Nicola. 3 almas arrebatadas de la faz de la tierra, como si nunca hubieran existido. La policía local, desconcertada, inició una búsqueda exhaustiva. Cada rincón de su granja, cada árbol del bosque circundante, fue examinado minuciosamente, pero no encontraron nada, ni un cuerpo, ni una pista, ni una explicación lógica para su repentina desaparición. ¿A dónde podrían haber ido? ¿Qué fuerza oscura se los había llevado? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la esperanza comenzó a desvanecerse. El caso de los Lyon se enfrió, archivado entre los misterios sin resolver que atormentan a las fuerzas del orden. Pero la verdad, como una semilla latente, esperaba su momento para germinar. Casi 30 años después, en 2001, un nuevo equipo de detectives reabrió el caso. Armados con tecnología forense moderna y una determinación implacable, decidieron exhumar los secretos que la Tierra había guardado durante tanto tiempo. Lo que encontraron fue más horrendo de lo que nadie podría haber imaginado. En un pozo negro, oculto bajo el suelo de la granja, yacían los restos de Bernard, Iris y Nicola Lyon. Asesinados a sangre fría, sus cuerpos desmembrados y enterrados como si fueran basura. La pesadilla, largamente olvidada, resurgía con una brutalidad renovada. Pero, ¿quién podría haber cometido un acto tan atroz? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, se encontraba más cerca de lo que nadie sospechaba. El jardinero de la familia, un hombre llamado Kenneth Erskine, fue arrestado y acusado de los asesinatos. Durante el juicio, Erskine confesó haber matado a los Lyon, describiendo con escalofriante detalle cómo los había atraído a su trampa mortal. Su motivo: una mezcla de codicia y resentimiento, un deseo insaciable de poseer lo que no era suyo. Erskine fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. La justicia, al fin, había prevalecido, pero la sombra de los Lyon
su sufrimiento y su trágico final permanecerán para siempre grabados en la memoria colectiva. Un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, esperando el momento oportuno para atacar. Y que, a veces, los monstruos no se esconden debajo de la cama, sino que caminan entre nosotros. ¿Puedes dormir tranquilo sabiendo esto?